Damos la bienvenida al primer evento de preguntas y respuestas. Tenemos hoy dos participantes. Las reglas son las siguientes. Ustedes en primera instancia van a presentarse, decir su nombre, cuántos años tienen y grado de escolaridad en que se encuentran. En segunda instancia comenzamos con las preguntas, de menor hasta mayor. Si no saben una respuesta, dicen paso, continúo con la siguiente y tenemos escasos 10 minutos. Entonces, bienvenido. Hola, mi nombre es Samuel Felipe Pérez Fonseca. Tengo 8 años, estoy en el grado tercero y paso a cuarto. Hola, mi nombre es Josué David Fonseca. Tengo 11 años, estaba en el grado sexto y paso al grado séptimo. Comenzamos con usted. ¿Con qué nombre se conoció el escrito con el cual Simón Bolívar declaró la independencia americana? Con la Carta de Jamaica. ¿Qué estudia la ecología? La comunión del hombre con la naturaleza. Al soplar una llama aumenta la intensidad de su llama. ¿Por qué sucede esto? Porque aumenta la cantidad de oxígeno. ¿Qué es un antídoto? Remedio contra el veneno. ¿Cuál es el río más caudaloso del mundo? El Amazonas. ¿Quién fue Nicolás Copérnico? Astrónomo polaco y descubrió la ley de la traslación y la rotación. ¿Cómo se llama el instrumento que sirve para medir la intensidad de la lluvia? Pluviómetro. ¿Cuál es el animal que duerme con un ojo abierto? El delfín. ¿Cuál es la expresión correcta, amiba o ameba? Las dos formas son correctas. ¿Qué significa IFES? Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. ¿Quién era Aquiles? Hijo de Peleo y de Tetis, fue uno de los grandes héroes del sitio de Troya. ¿Cuántas piedras utilizó David para matar a Goliat? Una. ¿Cuándo se puede declarar que una persona está muerta? Cuando el cerebro deja de funcionar. ¿A qué se aplica el término legendario? A los héroes de las leyendas. ¿Cuáles son los tres poderes del Estado? Ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Cómo se llama el terreno que queda debajo? Subsuelo. Muy bien. ¿A qué velocidad se desplaza la luz? A 300.000 kilómetros por segundo. ¿A qué países civilizaron los mayas? Guatemala, Honduras y Yucatán. ¿A quiénes se les da el título de diles? A los concejales. ¿Por qué pesan los cuerpos? Por la atracción que ejerce sobre ellos el centro de la Tierra. ¿Cuál es el área del círculo? Pi por radio al cuadrado. ¿Qué significa mega? Millón. ¿A cuánto equivale pi? A 3.141592. ¿Qué enfermedad ocasiona la disminución de los glóbulos rojos? La anemia. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 144? 12. ¿Qué significa teorema? Dudoso, incierto, basado en hipótesis. ¿Bien? ¿Por qué la raíz de 144 es 12? Porque el 2 por 12 es 144. Nombre de los escritores famosos. Gabriel García Márquez y Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Cuántos países hay en el mundo? 196. ¿A quiénes se conoce como la libertadora del Libertador? A Manuelita Sáenz. ¿En qué lugar alcanza un proyectil su máxima velocidad? En el punto más alto de su trayectoria. ¿A qué se refiere la cronología? A los acontecimientos históricos. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? 206. En medicina, ¿qué estudia la dermatología? Las enfermedades de la piel. ¿Cuántas personas hay en el mundo? 7.000 millones de personas. En la antigüedad, en la antigua Roma, ¿qué era la plebe? Un pueblo bajo. Bien. ¿Cómo se llamaba el suelo de Moisés? Edu. ¿Cuántas personas de los diferentes segmentos buscan orientación espiritual los días domingos en la iglesia? Testigos de Jehová, 400.000. católicos, 5 millones. cristianos evangélicos. 7 millones. ¿Por qué Jesús, siendo hijo de Dios, es decir, siendo rico, se hizo pobre? Para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. ¿Qué es la ONU? Organización de Naciones Unidas. ¿Cuál es el país del mundo que tiene más altos habitantes? China. ¿Cuál fue el móvil que desencadenó la guerra de Troya? El rapto de Helena. ¿Cuál es el país del mundo que tiene el dinero suficiente para erradicar la pobreza 2 veces? El Vaticano. ¿Qué significa intra? Dentro. ¿Cuál es la riqueza más grande del Imperio Romano? El sistema jurídico. ¿Cuáles son las 3 características que dice el profesor Cotter que debe tener todo líder?
energía, preparación y honestidad. ¿A qué filósofo se le obligó a tomar cicuta para envenenarlo? A Sócrates, ¿Qué significa el término secular? Que sucede cada siglo. ¿Qué porcentaje de la población colombiana vive en zona de amenaza sísmica alta e intermedia? el 86%. ¿Qué es la fotosíntesis? Es la forma por el cual se sintetiza un cuerpo químico gracias a la acción de la luz solar. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. ¿Qué es un quirófano? Sala de operaciones dotada por aparatos. ¿Quién estuvo en el tercer cielo? El apóstol Pablo. ¿Cómo se produce una trombosis? Por la formación de coágulos de sangre. Cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado es igual a... Hipotenusa al cuadrado. ¿Qué es la esquizofrenia? Una enfermedad mental grave. ¿Cuántas fallas geológicas tiene Colombia? 32. ¿Qué es el Apocalipsis? El último libro de la Biblia. ¿Cómo se castigó a Edith, la mujer de Lot? Convirtiéndola en estatua de sal. ¿Cómo se llama la parte del mar Mediterráneo que baña a Albania, Italia y Yugoslavia? Mar Adriático. ¿Cuáles son los filósofos más importantes de la antigüedad? Por lo menos tres. Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Quién inventó el alfabeto? Los fenicios. ¿Cuál es la sigla internacional de peligro o emergencia? SOS. ¿Quién fue Isaac Newton? Destacado matemático, físico, filósofo. Descubrió la ley de la gravedad. ¿Cuál es el animal que tiene 4 estómagos? La vaca. ¿Quién descubrió las leyes de la electromagnética y la electrodinámica? El destacado matemático francés André Marie Ampère. ¿Cuántos municipios tiene Colombia? 1096. Y 5 distritos. ¿Qué es el abigeato? El hurto de ganado. ¿Cuáles son las 4 Cs que recomienda la profesora Rosa de Moscanti que debe tener un líder siempre? Competencia, coherencia, consistencia y congruencia. ¿Cómo se llama el que explica la Biblia? Exegeta. ¿Cuál es la lógica de la ciencia? Que no pelea con la verdad. ¿En qué lugar oró Jesús antes de morir? En el monte de los olivos. ¿Cuál es el río más caudaloso del mundo? El Amazonas. ¿Cuál es el más duro de los minerales? El diamante. ¿Qué significa la locución latina ad intestato? Sin testamento. ¿Qué significa endógeno? O El endógeno que está en el interior. ¿cuáles son las fases de la luna? Luna llena, luna nueva, cuarto menguante y cuarto creciente. ¿Pesan los objetos en cualquier parte del planeta igual? No. De acuerdo a su altura varía el peso. Micro significa pequeño. ¿Qué es lo que significaría entonces grande? Macro. ¿Cómo se llaman las venas que no llevan sangre al corazón? Las venas cavas. ¿Qué era la Torre de Babel? Fue construida por los descendientes de Noé con el fin de llegar al cielo. ¿Cómo se producen los maremotos? Por la erupción de un volcán submarino. ¿Qué significa el prefijo sub? Bajo. ¿Qué significa el vocablo hipotético? Dudoso, incierto, basado en hipótesis. ¿Cómo se dice en inglés mi ciudad es maravillosa? My city is wonderful. ¿Qué es la OEA? Organización de Estados Americanos. ¿Qué es lo que sucede en el Triángulo de las Bermudas? Que se generan campos electromagnéticos capaces de desorientar las brújulas de los barcos, los submarinos y los aviones. ¿A quién se le da el nombre de anticristo? A un impostor de Cristo. ¿Cuál es la lógica de la ciencia? Que no pelea con la verdad. ¿Cuáles son los Países Bajos? Bélgica y Holanda. ¿Por qué es un triángulo? Porque tiene 3 lados. ¿Qué es lo que produce la diabetes?
El exceso de azúcar. ¿Cómo se dice? Mi mamá es una estudiante inteligente en inglés. My mother is an intelligent student. ¿Qué estudia la epistemología? La teoría del conocimiento. ¿En qué lugar alcanza un proyectil su máxima velocidad? En el punto más alto de su trayectoria. ¿Qué es Estado? Es un conglomerado social, política y jurídicamente constituido, asentado sobre un territorio determinado, sometido a una autoridad que se ejerce por sus propios órganos y cuya soberanía es reconocida por otros estados. Muy bien, muchas gracias. A continuación miraremos el próximo debate.